A veces podemos comer o tomar clases o algo y es como que nos entra por un oído y nos sale por el otro, y si no lo asimilamos no hay nutrición. Finalmente llegué a casa, ¿no? Como ¿qué es esto tan chévere? Y de ahí en adelante ya no hubo vuelta atrás. Ha sido un proceso muy lento y progresivo, y obviamente con 1500 recaídas. No te puedo decir un momento que yo dije y aquí esto cambió y yo salí de esa sesión y esto cambió. No, o sea, el yoga no es para relajarse, el yoga es para trabajarse y mirarse. Meten el yoga en una lavadora o en un sancocho y termina haciendo millones de cosas más que no era el propósito original. ¿Por qué las emociones son importantes? ¿Por qué no deberíamos reprimirlas? Porque tenemos que aprender a abrazar nuestras emociones. Somos todo eso y mucho más. Y eso nos está trayendo un mensaje. Pues es que no es solamente el fin, ¿no? Porque pues si el fin de la vida es la muerte, entonces ¿cómo llegamos allá? No, estamos viviendo, ¿cierto? Pero siento que me he vuelto una persona más respetuosa, no solamente con los demás, sino conmigo misma. Cali es súper caliente, ¿no? Cali caliente y tiene una energía muy viva, muy fuerte. Y acordarte de que tu mente te dice muchas cosas y esa es la que se complica. Háblale de vuelta, dile, ya sé que me estás contando estas cosas, pero hay mucho más de lo que tú no sabes. Hola y bienvenidos en Locali. Soy Luisa, tu anfitriona. Soy apasionada por la alimentación, el emprendimiento y enamorada de Cali. A través de estos episodios te invito a descubrir y conversar con quienes hacen de Cali una ciudad llena de sabores, ideas y conocer a las personas que emprenden con propósito y mucha pasión. Porque estoy convencida de que Cali merece brillar mucho más. Así que por favor, saquemos este orgullo caleño que llevamos dentro. Bueno, como sabes, este mes estamos hablando de bienestar para empezar el año de la mejor manera. Hace 15 días conversamos con la nutricionista Lina Valencia, creadora de Nutrición en Movimiento. Hablamos de alimentación, de la influencia de nuestra cultura en la forma en que comemos, y Lina nos compartió muchos consejos prácticos durante esta conversación. Si aún no lo escuchaste, el episodio está disponible en todas las plataformas. Hoy seguimos hablando de nutrición, pero desde un lugar diferente. No vamos a conversar con un chef ni con alguien apasionado por la cocina. Hoy conversamos con Catalina Piedrahita, profesora de yoga y musicoterapeuta, sobre otra forma de nutrirnos, a través del cuerpo, de la respiración, de la presencia y del movimiento. Bueno, ya no te cuento más y te dejo escuchar esta conversación profunda, inspiradora y muy honesta. Sé que es un episodio largo, pero vale la pena escucharlo todo. Además, Cata nos regala 3 sorpresas. Una para todos que puedes integrar en tu día a día y otras para quienes participen en el concurso. Te invito a escuchar este episodio con calma, cuerpo presente y mente abierta. Ya está aprendido, Cata. Bueno, bienvenidos en Locali. Cata, bienvenida pues en tu casa. Gracias por recibirme. Como sabes, en Locali hablamos de alimentación, pero hoy vamos a hablar de otra manera de nutrirnos. Hoy estamos con Catalina Piedrahita, profesora de yoga, pero no cualquiera. Eres la profe que me hizo amar el yoga, pero es verdad, ¿no? Yo era un poco escéptica al yoga, pues no conocía y había hecho una clase y no me había gustado tanto. Entonces estaba bueno, no es mi mundo. Y Mariana me dijo de venir. Y fui y estaba wow. Y además que vine a un momento que estaba como totalmente perdida en mi vida. Creo que hace como 3 años, sí. Y entonces estaba como wow, permite como poner la mente como en pausa por un momento. No sé, como no pensar en nada, solo en ti mismo y en ti misma y como hacer un deporte muy diferente. Entonces me gustó, me pareció muy chévere. ¿Y qué parte del yoga te tenía escéptica antes? No, creo que había hecho en como un gimnasio, o sea, lugar muy, muy frío, pues muy deporte, o sea, como una clase, cálido. Como iba a ser como gimnástica o algo así, no me gustó por nada. Que en tu casa hay algo muy especial, o sea, pues hay tú, pero también hay el ambiente, como tu casa, la terraza, muy agradable, estar afuera y no en una sala con la luz blanca por todo lado. O con espejos. Sí, eso creo que afecta mucho y pues... Sí, de acuerdo. Entonces, así que hoy vamos a hablar de yoga, pero como de manera, como otra forma de nutrición. Entonces, para ti, si me puedes decir qué significa nutrirse más allá de la comida.
Mm, Como llenarse de las cosas que te dan vitalidad, ¿sí? De personas, de situaciones, de momentos, incluso en el acto de comer, obviamente, que esa comida que estás eligiendo comerte en ese momento vaya a ser para nutrirte y llenarte de vitalidad, quizás no para escapar de otra cosa o para callar o apagar o para satisfacer un impulso, sino para mí la nutrición no es algo que se esfuma muy rápido, sino que si llega, entra y se asienta en ti, te nutre. A veces podemos comer o tomar clases o algo y es como que nos entra por un oído y nos sale por el otro, y si no lo asimilamos no hay nutrición. Y entonces el yoga habla mucho de eso, no solamente es lo que entra, sino es cómo lo asimilo y lo reparto dentro de mí y cómo así me puedo nutrir. Entonces yo me nutro mucho de la música, del arte, de mi familia, de mis amigos, obviamente de mi práctica y la espiritualidad, me encanta, y de la buena comida también. Bueno, sí. Bueno, entonces nos puedes decir quién eres, Catalina. Bueno, soy Catalina Piedrahíta, soy una caleña, amante del yoga y la musicoterapia, que es a lo que me dedico. También amante de las montañas, sobre todo las montañas acá en Cali, me encanta caminar. Crecí en una familia bastante tradicional y tenía unos gustos poco tradicionales yo, entonces siempre me sentí un poco como la oveja negra de la familia. Entonces, si le preguntas quizás a mi familia quién es Catalina, tienen una historia de quién soy yo, pero también siento que a medida que he crecido, desde que me gradué del colegio y pude exponerme a distintos tipos de cosas, aprendí como a conectar con una parte en mí que era mucho más profunda y que no dependía todo el tiempo de lo que estaba pasando afuera. Entonces siento que soy una persona sencilla, siento que soy una persona cariñosa, sensible, fuerte, resiliente. Siento que soy una buena amiga. Eso entre otras cosas. Es una pregunta que es un poquito difícil porque sí, abarca mucho. Ajá. Y te puedo decir cosas que no soy, quizás con las que no me identifico, pero cada día descubro más cosas que sí soy. Y gracias a Dios también puedo hacer eso que amo en este momento, porque a veces tenemos estas pasiones a las que no le podemos dedicar tanto tiempo, así pensemos que son lo mejor que existe y lo que más queremos compartir con los demás, pero no lo podemos hacer. Y en este momento sí lo puedo hacer, entonces eso me pone muy feliz. Bueno, y entonces, ¿cómo llegaste a este mundo? Pues siempre he sido una persona muy curiosa. Entonces, cuando me gradué del colegio, no tenía ni idea qué iba a estudiar. Igual me iba muy bien en el colegio, era muy buena estudiando en todo lo académico, me gané una beca, todavía no sabía qué iba a estudiar, entonces estudié administración, pero cada que podía tomar otras clases, elegía psicología, budismo, cosas que nos enseñaran sobre nuestro ser, o música. O sea, durante tu carrera... Las electivas. Ajá, sí, okay. Uno siempre tiene como su core curriculum, las clases obligatorias y otra parte que puedes llenar con otras cositas. Y yo la iba llenando cada vez más de esas otras cosas que me interesaban y que sentían que me llenaban mucho más y que sentían que respondían a muchas preguntas, o se sentía como finalmente llegué a casa, ¿no? Como ¿qué es esto tan chévere? Y... ¿cómo terminé en el yoga? ¿Es la pregunta? Sí, ¿cómo te metiste en eso? Bueno, mi mamá hacía yoga desde más o menos, o sea, he encontrado libros en mi casa de yoga de 1990, que era cuando ella estaba embarazada de mí. Pero yo cuando la veía a ella hacer yoga y yo era una adolescente, me parecía muy aburrido. Desde afuera, ¿no? Siempre lo que vemos desde afuera es una historia y cuando estamos adentro es otra completamente distinta. Entonces yo la veía a ella haciendo yoga, me parecía aburrido, yo era más explosiva, entonces me gustaban cosas más de fuego o correr, o jugaba voleibol y tenis y traté de jugar fútbol, no me fue muy bien. Y luego en la universidad me invitó un amigo muy especial, que en paz descanse, a una clase de yoga y pues yo le dije que sí, había que madrugar, a mí no, en ese momento no era fan de madrugar, pero
fui a la clase, tuve mi primera experiencia de yoga. No fue una clase súper especial, era lo mismo que te pasó a ti. Yoga en un gimnasio de la universidad, 6 a.m., pero sembró una semillita dentro de mí. Y luego vine, eso fue en el 2011, hace 14 años, y luego vine a Colombia a esas vacaciones y mi mamá seguía practicando yoga, entonces le dije, bueno, me meto a una clase contigo. Y ese semestre que seguía me graduaba de la universidad y tenía unos meses más allá en Nueva Orleans y decidí inscribirme a un estudio que me encontré y de ahí en adelante ya no hubo vuelta atrás. O sea, yo había estudiado un poco de filosofía de budismo, algunas técnicas de meditación por las clases de budismo que hacía en la universidad, pero el yoga como tal empezó ahí. Ok, entonces jamás trabajaste, te graduaste, tienes tu diploma de administración de empresas, pero jamás has trabajado en una empresa o nada. No, ya en lo que he trabajado, que fue mi maestría de musicoterapia, ya ha sido más clínicas, hospitales, colegios, he trabajado en centros educativos o de rehabilitación, pero en empresas o multinacionales no he trabajado. Bueno, pues al final rápidamente encontraste tu camino, porque los estudios son que 5 años y de 4, sí. 4 y de una saliste y hiciste otra cosa, no te metiste en la empresa por 5 años a vivir algo que no te gustaba sí. ¿Y te arrepientes de haber estudiado administración o no? No, antes me arrepiento quizás de no haber ejercido en ese momento para después, no sé, poder usar ese capital para otra cosa o tener más experiencia en el mundo laboral, porque cuando después me fui a hacer mi maestría de musicoterapia, es una cosa estar estudiando musicoterapia, trabajando en una clínica o en estos settings donde ya está todo muy regulado y en Estados Unidos es así, y luego llegar a Colombia y no sabían ni idea que... O sea, había muy poquita musicoterapia y sobre todo estaba en Bogotá, Cali sí que menos. Entonces me he estrellado también con muchas paredes y a veces yo me preguntaba, entonces, ¿por qué no hice otros de esos trabajos que hubiera encajado probablemente muy bien y hubiera sido más fácil? Pero creo que de todas maneras hubiera habido un giro en algún momento y aquí estaría. Y lo último que quería compartir de eso es que la musicoterapia llegó a mí por una amiga que conocí en la universidad, que es bailarina y danzaterapeuta, y ella me presentó esa profesión y yo desde muy chiquita quise estudiar psicología y no lo hice porque tenía muy malas experiencias con todos los psicólogos a los que mi mamá me mandaba. Como yo era la oveja negra, me mandaban al psicólogo, al psiquiatra, no me iba muy bien en esos grupos y tenía mucha resistencia y rechazo a eso, sentía que algo le faltaba a esa terapia, psicoterapia verbal. Y cuando conocí la musicoterapia, empecé a estudiarla y dije, este es el complemento que le faltaba para mí, para que encajara a trabajar el ser completo. Entonces, entre el yoga, la musicoterapia, la psicología y pues la otra experiencia que he tenido, he podido formar lo que hago hoy. ¿Y qué es entonces la musicoterapia? ¿Qué es? La musicoterapia es una profesión de la salud. Es trabajar con la música para llegar a objetivos que no son musicales, sino que son con respecto a la salud. Pueden ser fisiológicos, como una persona en rehabilitación del habla, de la marcha, después de diferentes traumas. Puede ser para trabajar el campo emocional, los traumas, los duelos, este tipo de cosas de la psique. Puede ser también algo más comunitario y social, ¿sí? Para impulsar y traer a la gente de vuelta a la sociedad. Por ejemplo, parte de eso era el trabajo en el hospital psiquiátrico en el que yo estaba. Eran personas que habían tenido que ser internadas, pero ya estaban a punto de poder estar por fuera. Entonces, ¿cómo yo vuelvo a entrar en la sociedad? ¿Cómo me puedo comunicar con los demás? Entonces, se puede abordar y trabajar con muchas poblaciones, pero básicamente, si lo tenemos que describir muy cortito, es el uso de la música para un fin no musical, sino, sí, más personal y con la ayuda de un musicoterapeuta. Y sí, entonces eso te costó un poquito al principio hacerlo entender en Colombia qué estabas haciendo. Sí, y todavía siento que hay que contar mucho más acerca de qué es, de qué no es. También
estuve trabajando en una clínica, en la clínica Imbanaco, un par de años, y ni ellos mismos entendían muy bien qué era la musicoterapia. Entonces a veces era un poco borrosa la línea entre algo que entretiene y algo que es terapia. Y pues yo no quiero ser algo que entretiene, nunca ha sido mi fuerte, ni siquiera me gustaba la música por eso. Yo soy una persona más bien penosa que no le gusta montarse en un escenario y hacer un show. ¿Y hacer karaoke? Entonces, sí, eso es difícil. ¿Y qué ha cambiado en ti cuando empezaste como, pues ahora que hablamos de musicoterapia, yo no pensaba que vamos a hablar de eso? Si nos enfocamos más que todo en el yoga, pero sí. igual tiene que ver con, pues, con tu personalidad, la musicoterapia. Pero, por ejemplo, si nos enfocamos en el yoga, ¿qué ha cambiado en ti desde que empezaste con el yoga? Sí, buenísimo. Además que estudié las dos cosas al mismo tiempo, entonces fue como, para mí se relacionan mucho entre sí. Los dos van juntos. Exacto. Sí, cuando me dicen qué es lo que hago, yoga y musicoterapia, y los dos me nutren, ¿no? La música me nutre muchísimo también, entonces es importante mencionarlo. Pero una de las cosas que siento que ha cambiado mucho en mí, por ejemplo, yo era una persona muy brava. ¡Ay, Cata! Era una persona muy brava y grosera. Todavía mi mamá dice que soy grosera, pero he recibido también ese feedback de otros amigos que no me ven por 10 años o no me ven por un montón de tiempo y me dicen, ¿qué pasó? ¿Cambiaste? Hace poco vino una amiga y nos encontramos un cuaderno del colegio del 2005 y decía como, ¿qué le gusta a Catalina? Decía estudiar, estudiar, estudiar y decir groserías. Y pues sí, un poco esa era yo, también por las amistades que tenía en ese momento, por adolescente, no sé, pero siento que me he vuelto una persona más respetuosa, no solamente con los demás, sino conmigo misma. Eso también cambió un montón, la relación que yo he tenido conmigo misma, mi autoestima, la relación con mi cuerpo, la relación con mi cara, la relación con mi mente, todo eso ha cambiado en parte gracias al yoga. Pero eso no cambia de así, o sea, es años de práctica o cómo se hace. Yo conozco personas, y no soy una de ellas, que tienen una experiencia de algo y las transforman. He conocido personas así y yo digo, ¿cómo es posible? Pero cada vez más me cuentan este tipo de cosas. No es mi caso, ¿sí? Yo siento que ha sido un proceso muy lento y progresivo y obviamente con 1500 recaídas, pero no te puedo decir un momento que yo dije, y aquí esto cambió. Y yo salí de esa sesión y esto cambió. No. Porque yo creo que realmente es lo que uno espera del yoga, ¿no? Como que pasa algo ya. Sí. Pero no y yo creo que esa también es una de las razones por las cuales hay resistencia hacia el yoga, porque quizás no es tan inmediato, no es esa gratificación instantánea, puede ser un esfuerzo muy grande de tu parte y te puede confrontar mucho. O sea, el yoga no es para relajarse, el yoga es para trabajarse y mirarse y aceptarse y entenderse y también empezar a cambiar las cosas que no están encajando con todo lo que uno es. Entonces es muy confrontador y no todos estamos dispuestos a confrontarnos todo el tiempo. Sí. Y entonces, ¿cuáles son los mitos del yoga que te gustaría romper? Pues ese es uno de ellos, como que no, si tú quieres buscar una práctica que solo te vaya a relajar, entonces hay dentro del yoga el nidra, que es como ese descanso consciente, y estas son prácticas donde uno puede entrar y soltar y descansar, pero el hatha, el yoga del esfuerzo, es muy diferente. Entonces ese es uno de los mitos, como me pasan los dos polos, ¿no? O yo no hago yoga porque eso es solo para relajarse, o hay otras personas que piensan, no, eso es súper fácil y no vale la pena. Sí, como no, es que son tantas cosas. Yo cuando estaba pensando en esta entrevista, yo le quería era preguntar a los oyentes al final que si habían tenido mitos del yoga que habían podido romper en sus vidas o cuáles les quedaban o cuáles de esas cosas
podíamos conversar después o qué preguntas tenían, porque estoy segura que muchas personas no le han dado la oportunidad al yoga y se están perdiendo de algo maravilloso. Bueno, sí podemos abrir ese es uno de un los... debate. Sí, porque sí, hay muchos mitos. También, pues, por ejemplo, que si creciste en una casa católica y que esto no es afín con tus creencias, no tiene por qué serlo, ¿sí? No tienes por qué dividir una cosa de la otra si el yoga busca unir eso que está dentro de ti. Y no importa tú si tienes un tipo de fe específica, no va a hacer discrepancia con eso necesariamente. Sí, te iba a preguntar si hay que ser espiritual para lograr el yoga. Yo creo que uno puede cultivar la espiritualidad a través del yoga 100%. No creo que hay que ser religioso y mucho menos fanático, pero sí no encuentras en el yoga una manera de acercarte a tu ser esencial, que es ese momento espiritual, entonces pues no estás haciendo yoga, estás haciendo ejercicio, gimnasia, acrobacia. Sí, porque es un deporte, porque pues hay algo de físicamente que es como que usas tus músculos, tu cuerpo y tu todo. fuerza. Pero no es solamente eso. No, y eso es como un prerequisito, digamos. Es algo que te lleva después a... Eso es para mover la energía que está dentro de ti. Y no solamente la energía como de soltar las tensiones, porque eso sí va a pasar y vas a abrir espacio, vas a soltar tensiones, te puedes volver más fuerte, más flexible, más tranquilo, todo eso. Pero vas más profundo. Es como esa relación de ti contigo y de ti con la vida. Y eso para mí es espiritual. O sea, espiritualidad no es estar por allá volado también en las nubes. Sí, porque sí, eso es un mito también. Se imagina uno que va a estar como en otro mundo, pero no. Puede ser una espiritualidad aterrizada. Yo soy una persona, en el aspecto del yoga, al menos tradicional, en la música también, como que me gusta mucha música vieja, música clásica y cosas nuevas que poco, pero siento que es importante también ir en ese caso hacia la tradición. Y luego si hay algo de eso que de verdad internamente hace mucho ruido contigo, pues pregúntate por qué y suéltalo. Pero no lo rechaces sin conocerlo ni sin saber de dónde. Ni tampoco cojas el yoga y lo metas en una lavadora o en un embudo y que sale aquí un destilado que es un poquitico de yoga con luego otras cosas, porque vale la pena tomar la práctica de yoga como algo completo. ¿Sabes qué? Te voy a contar algo. Yo hice yoga contigo y paré por mucho tiempo. Sí, eso no sé por qué. Sí, pero voy a volver. Voy a volver, Cata. Y a un momento vine a una clase como así, ¿sabes? Bueno, no tengo que volver. Y me sentí como, wow, yo no soy más en este mundo. Me sentí como que había vivido algo, que lo perdí. Y cuando me metí de nuevo en la clase, que la gente después hablaba de su experiencia, está... ¿Verdad que yo, pues, antes me pasaba eso, me sentía un poco así, y como solo hacer una clase así me pareció como... O sea, me sentí muy diferente de cuando lo practicaba muy irregular. Claro, y también es como volverse a enchufar, ¿no? Si uno se aleja de alguna práctica que le sirve mucho, uno, pues... muchas veces si no lo tiene enfrente no está pensando en él, como ese dicho en inglés, out of sight, out of mind. Pero entonces por eso hay que traer de vuelta esas cosas que han sido importantes para nosotros y volverlas a cultivar. Pero sí que sí hay momentos, y en estos 14 años no me he nunca desenamorado del yoga, pero sí ha habido momentos súper que no quiero practicar. Eso quería saber. Sí, eso te pasa, obviamente. Eso me pasa. ¿Y te pasa mucho? Porque ahora es tu trabajo. Antes era un hobby, pues lo estudiabas y todo, pero ahora pues es tu emprendimiento de una manera, pues sí, es tu emprendimiento. Sí. Entonces necesitas como que hay un lado también financiero, pero un parte de placer. Entonces, ¿cómo vives eso? Cuando me desenamoro de algo, gracias a Dios, el yoga tiene muchas ramas. Entonces, si tú te desenamoras de una parte de la práctica, o por ejemplo en los momentos en donde estoy entrenando más intensamente para alguna otra objetivo como una carrera o
o subir un nevado o algo así, pues obviamente la parte física de mi entrenamiento va a ser mucho más exigente y vas a sentir menos energía para hacer todas esas posturas o dar tantas clases y demás. Pero entonces también está el canto de mantras, también está el yoga nidra, también está el pranayama, la respiración. Entonces trato de fluctuar más hacia un lado, más hacia el otro, pero nunca abandonarlo del todo. Y nunca he sentido como una pelea con el yoga. Eso sí no me ha pasado en 14 años. Sí, chévere lo que acabas de decir, que hay varias ramas y puedes dejar de un ladito una por un momento, pero no jamás todas. Sí, y conozco personas, yo trato en mis clases que sean completas, que haya un poco de canto, de respiración, de movimiento y de relajación, pero conozco personas que me dicen, yo me conecto con esto. A mí esto fue lo que me llegó. Pues si encontraste con lo que te conecta, síguelo practicando, ¿no? Profundiza ahí. No tienes que hacer todo el tiempo, todos los días, porque se va a volver abrumador. Sí, de pronto lo que hice es como yo lo abandoné, pero es mejor seguir o buscar otra manera de seguir haciéndolo. O recuerdo que una vez también me preguntaste, un libro, ¿qué libro puedo leer sobre yoga? Voy para Francia, tal. Entonces también está ese camino del conocimiento y cómo estos textos y los sutras, que son pues estas joyas de sabiduría, uno las puede estudiar y te enseñan sobre ti mismo. Entonces también se puede estudiar sin mover tanto el cuerpo, pero para mí mover el cuerpo es esencial para mover la energía que está dentro y estar abierta y disponible y firme también en uno. Y para alguien que es muy racional, como por ejemplo en el yoga a veces usas palabras como miras adentro, céntrate en tu entrecejos. Al principio para mí era como, ¿qué es eso? Rarísimo. Pues no entendía porque jamás había tratado de hacer eso. Entonces, como para alguien que no sabe qué significa eso, ¿cómo explicarías el yoga en general? Yo creo que hay muchas personas que igual son bastante racionales. Siento que me identifico un poco con las personas que son así, pero uno tiene como profesor o profesora de cualquier cosa saber a quién le está hablando. Y yo he podido trabajar con mamás embarazadas, bebés, niños, grandes adultos y final de la vida. Y aunque esté compartiendo lo mismo, tengo que preguntarme cómo se lo puedo decir a esta persona para que la persona entienda. Si uno no aprende a hablar el lenguaje del otro, ya es de por sí difícil comunicarnos y hay muchos malentendidos en el lenguaje. Entonces, si yo te conozco un poquito, aprendo qué te puedo decir o qué quizás va a disparar algo en ti con lo que te vas a desconectar, ¿no? Entonces sí es importante que un estudiante de yoga haga el esfuerzo y esté receptivo y esté atento, porque si no, así como con terapia, no entra. Sí, uno puede estar muy cerrado a que algo te entre y no te va a entrar, pero también es el labor del profesor hablarte de una manera que tú entiendas. Entonces, por ejemplo, la zona del entrecejo puede ser el espacio entre tus cejas, ¿sí? Y toda esa zona de ahí, entonces el espacio o esa pantalla negra detrás de tus ojos cerrados. Más fácil así, ¿no? Cerramos los ojos. O si eres una persona, un artista, entonces puede ser más visual. Entonces tú puedes imaginarte en ese espacio una flor de loto. O tenía un estudiante en pandemia que se imaginaba el chulo de Nike. Lo que sea, usa lo que sea, pero concéntrate. Y cuando tu atención esté ahí por un periodo de tiempo, vas a ver cosas y a darte cuenta de cosas que antes no. Sí, es lo que pasa también practicando, porque al principio uno ve como no hay nada ahí, ¿qué estoy mirando? ¿Qué tengo que ver? Pero después lo entiendes que pues no hay nada que ver. Exacto. O de pronto hay algo, pero no necesariamente hay algo sí, que ver. Y que todos, mi maestro dice, todos tenemos una manera diferente de ver. A veces vemos con las manos, a veces vemos con los ojos, a veces vemos con la sensación de la piel. Entonces hay muchas maneras de ver y tenemos que descubrir cuál es la nuestra. Pero lleguemos sin tantas expectativas, porque entonces toca doble trabajo. 1, soltar las expectativas, y 2, hacer el trabajo que ya venías a hacer. Entonces, ¿recomiendas de ir a yoga sin expectativas por primera vez o al principio?
No, siempre. Siempre, porque incluso tu práctica también va a estar cambiando. Sí, entonces a veces uno hace la práctica y la haces porque sabes que eso es lo que tú haces. O sea, esta es mi práctica y yo la voy a hacer, pero no espero que me va a cambiar el ánimo de un momento a otro, o no espero que este dolor ya se me quitó. Yo sé que algo puede ser progresivo y puede pasar, pero si yo le pongo esa presión encima, puede ser ya también añadirle un paso más. O consciente de que tienes estas expectativas y pues que esa es una parte de tu mente también hablándote, ¿no? Porque también, bueno, suelto las expectativas, te puedes quedar en esa todo el tiempo, como no, yo no tengo, pero sí tengo. Entonces, listo, estoy consciente de que soy una persona que entra a las cosas con expectativas, estoy consciente que soy una persona escéptica, ok, esa es una parte de mí. Ahora, ¿qué puedo yo aprender de esto? Pero eso, como pues en el mundo que estamos viviendo, pues digo eso, pero no he vivido en ningún otro que sepa, pero queremos todo ya. Si hago eso, quiero un resultado. Y yo siento que siendo francesa, quiero más resultados. ¿Sí? Porque pues yo siento que soy de una cultura un poco más productiva que Colombia. Y entonces si haces algo, es para que haya algo. Si no, pues, ¿por qué pierdes tiempo? Y siento que pues hay que olvidarse de eso para meterse en... Y también como pues es que no es solamente el fin, ¿no? Porque pues si el fin de la vida es la muerte, entonces ¿cómo llegamos allá? No, estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, si el fin del yoga, pues también es el yoga en sí mismo. Entonces, es como durante la práctica, durante tu sesión, durante tu clase o tu práctica personal, ya estás viviendo una experiencia. Y hay que aprovechar el momento, y entre más aprovechemos el momento, más receptivos y las antenas estarán un poco más afinadas para ver esas otras bendiciones y cositas que están afuera. ¿Y cuál relación haces? Porque, bueno, este mes hablamos de bienestar en Locali, por eso te invité. Gracias. ¿Y cuál relación haces entre yoga y bienestar? Toda. Sí, toda la relación. Incluso siento que cuando empezaste el podcast con alimentación, pues la alimentación termina también siendo una parte importante de tu vida cuando practicas yoga, porque quieres nutrirte de la mejor manera y sentirte de la mejor manera. Y, por ejemplo, dependiendo de cómo tú comas, vas a sentirte durante tu práctica, ¿sí? Entonces, eso es una de las como conexiones directas. Otra cosa que hablan mucho los yogis es que cuando comemos dejamos un espacio vacío también. Como me lleno un poquito de comida, me lleno un poquito de líquido y me dejo ese otro poquito de espacio para llenarme de prana, de energía vital, y para que eso con lo que ya me alimenté se pueda asimilar y distribuir, como lo decíamos al inicio. Entonces, ese espacio también te nutre, ¿sí? Entonces, bienestar, pues estar bien, no es sentirse feliz y dichoso todo el tiempo, sino estar bien para mí con la complejidad de todo lo que somos. Tenía una pregunta, pero me la adelantaste. ¿Crees que podemos vivir solo de comer alimentos? Creo que podemos sobrevivir, pero podemos nutrirnos de mucho más que solo los alimentos. Y entonces cuando hacemos yoga, ¿qué parte de nosotros estamos nutriendo? El yoga dice que nosotros hacemos estas prácticas para limpiar un poco y reordenar la mente y el cuerpo físico, pero que el espíritu no necesita nutrirse como tal o no necesita cambiar, porque ya es perfecto tal y como es. Pero por achaques del cuerpo, cosas, por teorías de la mente, dudas, preguntas, frustraciones, emociones muy pesadas, nos cuesta entrar en contacto con esa parte más profunda de nosotros. Entonces sí puede decirse que estamos nutriendo el espíritu, pero más que todo estamos quitando, más que poniendo, estamos quitando cosas que no nos están ayudando para quedarnos con algo que ya está dentro de nosotros. Dejar espacio. Sí, lo mismo. Como
me gusta usar mucho la palabra de esa fuente inagotable de luz, de amor que tenemos adentro y con la que podemos estar en contacto siempre. Pero es como las gafas. Yo tuve gafas como 10 años. Esa vaina es súper incómoda y uno tiene y se empaña y uno no puede ver bien y si mira por el reojo entonces ve súper distinto. Claro, las gafas se ensucian y no nos dejan ver la realidad de lo que somos, entonces nos toca estarlas limpiando y es lo mismo con el yoga. El yoga nos ayuda a limpiar cuerpo y mente para poder ver y sentir mejor y desde ahí actuar. Buena imagen. Mejor. Ajá. Sí. Bueno, ¿el yoga puede afectar la manera de alimentarse? Sí, yo pienso que sí. No pienso que todo el mundo la cambia, pero como uno desarrolla cierta sensibilidad, entonces esa sensibilidad te va a hacer tomar decisiones de qué quieres y de qué no quieres. Y no es tanto, no se trata tanto como de prohibirse cosas, sino de que quizás tenías un deseo hacia alguna cosa que no te hacía mucho bien o que tenías muy en exceso. Y a través de la práctica de yoga te das cuenta de que es un exceso y que entonces yo quiero medirme con eso un poco más, pero no es como, ay, no lo puedo hacer, sino como no tengo ganas de sentirme como me siento cuando hago eso. No me quiero sentir así más. Entonces empieza a ver como esas dos cosas empiezan a chocar un poquito. Yo antes era súper rumbera cuando estaba en la universidad y cuando estaba en el colegio. Y también era una persona que un guayabo le podía durar 3 días. O sea, una cosa horrible. Y llegó un momento donde yo no quería perderme de esos días como un zombie. O de sentirme cansada o de agotar mi batería muy rápidamente, que la noche me encanta porque además me encantan los sueños y me encanta el descanso también. Entonces, algunas de esas cosas se fueron como diluyendo y fueron tomando menos espacio de mi vida. Y entonces tenía más espacio para otras cosas que me hacían sentir mejor, otras cosas que me aportaban más bienestar. Esa creo que es otra relación entre el yoga y el bienestar, como que te hace darte cuenta de lo que realmente quieres. Y puede que encuentres eso en otras prácticas también, pero pues aquí estamos hablando de yoga y es lo que he hecho 14 años y entonces por eso lo digo. Y si tú has sentido cambios desde que empezaste, pues... Sí, también, muchísimos. Y por ejemplo, lo que te decía, la relación con mi cuerpo. Y yo tenía mucho sobrepeso cuando estaba en el colegio y en parte de la universidad. Y parte pues era como psicológico y parte el alcohol y parte pues la comida a la que iba como para llenar distintos tipos de vacíos y de inconformidades y que ahora es que no me provoca. No te digo es como yo no quiero eso, yo me estoy limitando. No, es que no me provoca. Sí, tu cuerpo ya es tu cuerpo que te está hablando y no tus emociones o otras cosas. Sí. Cuando hablamos de yoga, muchas veces hablamos también de Ayurveda. ¿Puedes explicar qué es y cuál es la relación entre los dos? Son ciencias hermanas de la India. Hay 4 ciencias hermanas de la India y 2 de ellas son el Ayurveda y el yoga. Y aunque nunca he estudiado Ayurveda oficialmente, sí he tenido algunas clases, algunos cursos y es la ciencia de la salud, de la vida, ¿sí? Entonces, el Ayurveda te enseña cómo nutrirte también a partir de lo que tú ya eres y cómo tú viniste a este mundo. Y también te enseña como las propiedades de todo lo que te rodea y entonces es muy chévere, se parece un poco también como a la medicina tradicional china, que trabaja mucho con... Si tienes un déficit de algo, necesitas un poquito más de esto. Si tienes mucho de esto, necesitas un poquito menos. O cómo lo balanceamos con esta otra cosa. Entonces, es bonito porque dice también que tenemos de todo un poco y por eso también estamos conectados, ¿sí? Pero
mis proporciones de algo no son las mismas a las tuyas. Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar ese balance en mí? No va a ser de la misma manera que tú lo vas a encontrar en ti. Y el Ayurveda te enseña como, no, tú tienes estas características repartidas de una manera única, especial e irrepetible, y asimismo en el mundo, entonces digamos las frutas, por ejemplo, o no sé, los carbohidratos o la comida caliente y un poquito más pesada, es la que necesita una persona, pero otra persona de pronto necesita algo más fresco y más ligero. Entonces el Ayurveda y el yoga te enseñan que todos tenemos de todo un poco y cómo encontrar un poco más de balance entre esas cosas que están dentro de ti. ¿Y cómo uno se da cuenta? Pues en el Ayurveda puedes hacer consultas directas de Ayurveda con un doctor, y a través de muchas preguntas, a través de tu alimentación, de tu piel, de tu contextura, de tus hábitos, de tu vida, te das cuenta y se conversa a través de tu lengua, de tus ojos, del color de tu piel, de la resequedad o la humedad. Uno se da cuenta que, por ejemplo, yo soy una persona que tiene el fuego muy, muy arriba, muy alto. Y eso puede ser bueno. Por eso decías malas palabras. Ajá, por eso decía muchas groserías. Claro, puedo explotar. O también puedo meterle toda la energía a un proyecto, o también puedo, por ejemplo, como hoy que tenía un día súper pesado, y hacerlo todo y sentirme bien, porque también ese fuego un poquito que me nutre de vuelta, ¿no? Pero si ya me voy al extremo, me voy a agotar o me voy a quemar o voy a herir a alguien. Pero el fuego es expansión también. Entonces, ¿yo cómo lo uso de la manera que yo necesito? Pero entonces, sí, puedes estudiar con un profesional de Ayurveda, y a través del yoga te das cuenta, porque te das cuenta de tus tendencias. Yo tiendo a hacer esto, yo tiendo a distraerme fácilmente, yo tiendo a criticar a las personas, yo tiendo a juzgar, yo tiendo a compararme. Entonces, pues una persona que tiende a juzgar tiene que, pues, señalarse menos y mirarse más, o una persona que está muy distraída necesita, ahí sí podemos usar un poco el término de los elementos, necesita un poco más de tierra y necesita aterrizar, y eso lo puede hacer con comida. También hay comidas que te ayudan a aterrizar un poco la energía. Lo puedes hacer con prácticas que te centren un poco más dentro del yoga, y quizás no hacer visualizaciones y meditaciones de aquí hasta por allá arriba y luego, no, porque eso no es lo que tú necesitas. Tú necesitas centrarte y anclarte y volver a la tierra. Entonces, eso es un poco como, siento que hay muchas, muchas maneras. Me encanta esa pregunta y no la había pensado mucho, cómo uno sabe lo que necesita sin haberlo estudiado. Sí. Entonces sí, uno va aprendiendo, y que eso no es solo en los seres humanos, los espacios también tienen su energía. Cali, por ejemplo, que este podcast es de Cali. Cali es súper caliente, ¿no? Uh-huh. Cali caliente y tiene una energía muy viva, muy fuerte, y también por eso el Cali necesita yoga, ¿sí? También un poco para calmarse. Okay. Sí, y no para calmarse como, se apagó el fuego. No, pero para regular, porque cuando es un exceso muy grande, no termina bien. Estoy pensando en algo que acabas de decir, que es una ciudad caliente, porque pues Cali también es como abundancia, o sea, uno come mucho, sí. Uno hace la fiesta dura. Durísima. Pues sí. ¿Y crees que tiene que ver con el clima? Creo que tiene que ver con el clima y la personalidad de la ciudad como tal. Como te digo, no es solo las personas. Sí, porque uno se pone a pensar, ya el calor extremo de la costa, no sé si le da pereza a la gente o qué, pero uno va allá y es como, uy, qué sueño, sí, como qué letargo. Cali también tiene su brisa, sus montañas, pero es muy dinámica en ese sentido, y te muestra la personalidad de la ciudad. Como uno piensa en Londres, otra personalidad. Sí, uno piensa en... Entonces las personas, los lugares, todo tiene su
cualidad y su energía. Por eso tampoco debemos pensar que somos mejores porque somos humanos. Entonces que podemos hacer lo que sea con la tierra porque yo estoy por encima de la tierra. No, o sea, yo vivo en la tierra, también la tierra tiene su energía. Es más, si no fuera por ella, yo no estaría acá, me sostiene. O los animales también tienen su energía. Entonces, ¿por qué actuar de cierta manera con los animales y con todo? ¿Sí? Entonces es bonito pensar en que somos parte de este gran universo, pero que todo tiene su cualidad energética y si yo entro un poco en sintonía con la mía, entro un poco en sintonía también con la de afuera. ¿Y por qué dices que Cali necesita yoga entonces? Pues yo siento... yo amo Cali, pero también he tenido mis resistencias con Cali. Cuando yo era chiquita, pues también vivía como muy en una burbujita que luego se abrió, se expandió y por eso quizás también amo otros lugares en los que he vivido porque ahí mi ser pudo florecer mucho, cosa que me costaba mucho trabajo en el colegio y como adolescente y por eso terminaba en todos los psicólogos y todos los psiquiatras. Entonces siento mucho amor por otros lugares también, pero haber vuelto a Cali, aunque me ha costado trabajo, siento que ha sido importante porque uno, me reconecta con esas raíces y dos, porque ya soy otra persona que volvió acá, ¿no? Siento que Cali es una ciudad muy deportista, eso me encanta, pero a veces el deporte se queda en el aspecto físico. Tengo amigos chéverísimos que corren por su salud mental, por ejemplo, pero no todo el mundo es así. A veces lo quieren hacer es solamente por este aspecto. Y también hemos tenido una historia de mafia terrible en Cali y las características que se han puesto populares de esa cultura, pues no son mucho de admirar, ¿no? Es como show off, yo me muestro, yo tengo esta apariencia y superficial. un poco superficial y qué desgracia eso, porque podemos apreciar también todo eso físico, pero entrar y profundizar en el ser esencial que somos y que seguiremos siendo incluso cuando seamos viejitos y ya no nos veamos como cuando estábamos jóvenes, ¿no? O no podamos hacer lo que hacíamos cuando éramos jóvenes. Entonces siento que hay una distorsión un poco en Cali de lo que es importante. No todo el mundo, obviamente, pero sí he tenido muchos encuentros, he conocido muchas cosas, he visto como hay propuestas muy superficiales que de una hacen boom y pegan y la rompen, y otras que son muy profundas y honestas y dedicadas y cuesta para que la gente las integre a su vida. Sí. Sí, es como Jihad de Baraka que me decía como la gente no toma tiempo de ir a consumir algo local, de preguntar qué están consumiendo, prefieren comer o hacer la fiesta o tomar tragos en vez de poner su plata en algo que realmente tiene valor. Invertir en eso, Ajá. exactamente. Y entonces eso, o entonces hay que poner espejos en el lugar donde estás practicando porque entonces eso es llamativo para las personas. O luces y música durísimo y todos estos estímulos. Pues si una persona llega al yoga por ahí y encuentra algo con lo que lo conecta y entra, pues súper bien. También tengo mi maestro que dice como hay tantas profesores de yoga porque hay tantas personas tan diferentes que cada persona va a encontrar el maestro o la maestra que necesite, ¿sí? Sí, Pero el profe hace mucho, pues en todas disciplinas hace mucho, pero uno se conecta con él. Uno se conecta con él y también hay un dicho bonito que dice como when you're ready, the teacher appears y when you're ready, the teacher disappears. Sí, porque obviamente también el profesor no quiere que tú lo sigas y te tires de ahí si te dice tírate de ahí. No, el profesor quiere que tú uses tu discernimiento para elegir mejor y para vivir mejor. No porque lo está diciendo él o no porque lo leíste en el libro o no porque lo contaron en los chismes de la tarde. No, es como vete en tu experiencia. Entonces, si la persona llega a ese yoga que es un poco más superficial, pero algo lo conecta y después eso lo lleva a otra parte de su trayectoria con el yoga, pues súper bien. Pero me parece un poco triste que se quede solo en eso.
o que se vuelva como yoga fit. Hay otro mito que es súper, pues es mito y es realidad, pero no debemos dejar que cubra o nuble el yoga, y es la historia de abusos también que ha habido por el poder de ciertos profesores, maestros y gurús, ¿sí? No todos los profesores, maestros y gurús son así. Entonces, menos mal, claro. Y eso no solo pasa en ese ámbito, ¿no? Yo tengo amigos doctores que dentro de su carrera de medicina también había mucho abuso de poder, y tengo amigos de empresas y multinacionales donde había muchísimo abuso de poder. Entonces pasa en todas las industrias, pero no podemos satanizar el yoga porque haya habido estas personas que usaron el poder y se embriagaron completamente en él, que perdieron su propia visión. ¿Y crees que el yoga sufre de eso? Un poco, sí, ha sufrido de eso en el pasado, y es muy triste porque además cuando uno se vuelve un referente muy grande o tiene mucho poder, tiende también a aislarse un poco de esa conexión que es súper importante y que uno nunca debería perder con el resto, y con su sangha y con su grupo y con sus estudiantes y con la comunidad. Y entonces ese aislamiento, como tenerte allá arriba y yo acá abajo, esa hace que sea todavía más difícil para esa persona que esté allá arriba de volver a aterrizar, porque entonces ya nadie le está confrontando, ya nadie le está diciendo, entonces ya se está metiendo cada vez más y más y más en su película y se vuelve difícil de trabajar, ¿no? Entonces, si alguna vez ves a algún maestro o me ves a mí en alguna de esas, es como hacer el llamado. Ajá, devuélvete. Claro, claro, hacer el llamado de una, porque la cabeza es muy rápida, es muy poderosa y te puede llevar por el camino incorrecto rápidamente. Sí. Entonces, por eso se necesita la comunidad. Sí. Todos aprenden de todos también. Ajá. Bueno, entonces cuéntanos de las cartas, Cata. Este proyecto lo hice con una amiga que es una gran diseñadora, artista, que se llama Pamela Calero, y se llama Siéntate Bien. También es un juego de palabras entre sentirse bien y sentarse bien, porque en el yoga hablamos mucho del asiento de tu vida y cuál es ese. Y cada postura también que practicamos es una manera de sentarse en algo, ¿sí? De cierta manera, con sus particularidades, pero la idea es que si nos sentamos bien, nos sentimos bien. Y si nos sentimos bien, podemos también sentarnos mejor en nuestra vida. Entonces, puede ser un juego, puede ser un material educativo, puede ser lo que tú quieras que sea, pero incluye 52 cartas, 5 categorías. Escogimos emociones básicas como la rabia, el miedo, la tristeza, la alegría, y escogimos la ansiedad porque pues yo que he trabajado bastante en salud mental me he dado cuenta que la ansiedad está por todos lados y también hizo boom. Así como el yoga y el bienestar, la ansiedad, boom. Y cada una de ellas tiene una ilustración hecha por Pamela que describe un poco el ejercicio que puedes practicar, pero también tiene guiños escondidos que te pueden hacer a ti darte una reflexión un poco más interna y propia y interior, interpretarlo como tú quieras. Y por detrás tiene un ejercicio que tú puedes practicar. En este, por ejemplo, me siento abrumada, voy a hacer la respiración cuadrada. Es una respiración donde mi inhalación, mi retención con el aire adentro, mi exhalación y mi retención sin aire duran lo mismo, como un cuadrado. Entonces, por ejemplo, es muy fácil y muy bueno para una persona racional, como mencionábamos al inicio, porque tú puedes cerrar tus ojos, puedes dibujar un cuadrado en esta zona de la entrecejo-frente e ir respirando mientras van pasando los lados del cuadrado. ¿Sí? Cualquier persona puede hacer eso, no tienes que imaginarte nada extraño. ¿Lo podemos hacer? Claro, lo podemos Hagámoslo. hacer. A ver. Entonces, siéntate bien. Ay, sí. No que no estés sentada bien, pero los que lo están oyendo, siéntate bien, cierra tus ojos, suaviza tu cara, tu mandíbula,
tus hombros, tu pecho ligeramente elevado, tu abdomen suelto y tu columna sosteniéndote. Tus isquiones en un asiento o en un cojín. Y desde ahí alargas toda la columna, inhalando, atravesando pelvis, estómago, diafragma, pecho, hombros. Y hacia la zona de tu entrecejo exhalas, dibujas ahí un cuadrado. Y vamos a empezar con 4 cuentas, solo vamos a hacer ese hoy. Cada uno de los lados del cuadrado dura lo mismo. Vamos a inhalar por 4, retener por 4, yo voy a contar, exhalamos y sin aire por 4. Y lo vas a hacer varias veces y al final simplemente sueltas ese cuadrado, sueltas la tensión de tu respiración y percibes un momento ahí en silencio qué sensaciones hay y cualquier otra cosa que notes. Entonces inhala en transición a empezar. Exhala. Inhala, 2, 3, 4, retienes, 2, 3, 4, exhala, 2, 3, 4, sin aire, 2, 3, 4. Inhala, 2, 3, 4, retén, 2, 3, 4, exhala, 2, 3, 4, sin aire, 2, 3, 4, inhala, retén, exhala, sin aire, inhala, retén, exhala por nariz, sin aire. Todo por nariz. Sigue ahí. Inhala. Retén. Exhala. Retén. Inhala. Retén. Exhala. Retén. Suelta la tensión de tu respiración. Y observa nada más. Observa. Notas detalles, sutilezas. Y cuando estés lista, puedes abrir los ojos. Y esa es la respiración cuadrada. Y ojalá la puedas hacer por 5 minutos, por 10 minutos. Y lo podemos hacer en cualquier, pues... Y lo podemos hacer en cualquier momento. Como manejando, cocinando o algo así, o más... Pues si son cortitas las retenciones, pues no pasa nada que estés manejando, pero pues no vas a cerrar los ojos, sí, obviamente. Ojos abiertos. Entonces mejor cuando llegues a tu destino y te parques y antes de bajarte del carro, ahí es un buen momento para hacerlo. Antes de entrar en esa conversación, antes de entrar en el trabajo, de la reunión, de el acelere, o después de hacer deporte, por ejemplo, después de terminar agitado algo, también sirve mucho, antes de dormir, ¿sí? Ese es un ejercicio sencillo, súper útil y que a medida que tu capacidad, hoy lo hicimos bastante cortico, no solo en duración, sino en lo que dura cada lado de ese cuadrado, pero tú puedes ir expandiendo ese cuadrado, no al punto de estoy inhalando por 20, todo lo que pueda, no, pero sí cómodamente vas a llegar a mayor inhalación, a mayor retención, porque se va a ir aumentando esa capacidad de inhalación, pero también de atención. Listo, muchas gracias, con mucho Cata. gusto. Y la exhalación es súper importante. Eso no me lo has preguntado, pero como que lo quería mencionar, porque también muchas veces estamos enfocados en que inhale,
pero tiene como un hilo conductor con todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Del espacio, del vacío, de la exhalación. La exhalación me permite vaciar, soltar. Ajá. Ajá. Sí. Sí. Bueno, entonces eso es lo que podemos encontrar ¿Verdad? en el ejercicio. Sí. Y también tienes, entonces después del ejercicio también tienes una pequeña frase que puedes usar como manera de repetirte a ti misma o quizás usarlo como un prompt creativo para pintar algo, para cantar un verso, para inventarte una canción. En este caso es enfrento los desafíos un día a la vez. Obviamente eso es una buena respuesta para cuando me siento abrumado, ¿no? Empezar a partir las cosas en pequeñas tareas. Y luego también nos dice una reflexión. Entonces no solo es un ejercicio a practicar, porque algunos son posturas físicas, pero cuando no estés con tu tapete o estés en el trabajo, lo que sea, pues puedes hacer las reflexiones o levantarte un domingo y leer un poquito, a reflexionar. Y también trae un librito guía. Sí. Tiene un libro guía porque también dice la gente cómo uso esto. También nos cuenta un poco por qué las emociones son importantes, por qué no deberíamos reprimirlas, porque tenemos que aprender a abrazar nuestras emociones, ¿sí? También he trabajado mucho con niños con ese tema, pero los adultos no somos nada diferentes. Tenemos que aprender a abrazar esa rabia, esa tristeza, ese miedo y esa inseguridad, porque somos todo eso y mucho más, y eso nos está trayendo un mensaje. Entonces es como yo me reconcilio y de manera más compasiva y respetuosa y amorosa me relaciono con esas emociones que están dentro de mí. Entonces es un poco un proyecto de yoga y las emociones. Sí. Sí. ¿Y eso dónde las conseguimos? Bueno, o si no, después me lo dices y lo apunto en el detalle. Listo. Bueno, Cata, estamos llegando al final. ¡Ay! Se pasó rápido. Quiero saber qué aprendiste de ti misma desde que empezaste con el yoga. He aprendido que soy mucho más de lo que mi mente me dice que soy. También he aprendido a hacerme amiga de mi mente, pero es que es diferente la pregunta, ¿qué he aprendido haciendo yoga y qué he aprendido de mí misma? ¿No? También. Pues porque yo siento que a la final uno todo lo ve con el filtro de los ojos de lo que uno es. Entonces a la final quizás todo lo que uno aprende de afuera también es por ese lente que uno tiene de cómo uno ve la vida. Pero he aprendido que no vale la pena juzgar tanto o llenarme y enfrascarme en algunas cosas que pasan y luego hay que dejarlas pasar. He aprendido de mí misma que soy como una casa que tiene una puerta delante y una atrás, como ese poema de Rumi, que The Guest House, es muy bonito para que los que no lo conocen lo buscan, pero sí un poco la sensación de que esto entra, me atraviesa y le ofrezco lo mejor y luego sale de otra manera, ¿no? Que no se queda ahí estancado. He aprendido que no soy finita a solo mi cuerpo y esto que está acá, sino que mi energía se extiende más allá de mi cuerpo físico. He aprendido, me sigo trabando un poco en qué aprendo de mí y qué aprendo a hacer, como a comunicarme conmigo misma. Sí, he aprendido que tengo también otras maneras de reaccionar, de actuar sin reaccionar. He aprendido que no tengo que ser tan reactiva con muchas cosas. He aprendido también mucha disciplina, por ejemplo, que ya la tenía porque me gustaba estudiar, pero la pude también traer a estas otras cosas. Entonces me ha enseñado mucha fortitud, mucha disciplina, me ha enseñado a ser más sensible. Sí, me he dado cuenta que soy una persona sensible y que eso está bien. Sí, por ejemplo. Bueno, y si no hubieras encontrado el yoga, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué habría sido de mí? Sí, No sé. De pronto estaría por ahí en un bar. ¿Tomando o vendiendo tomando tragos? un whisky. Me gusta de vez en cuando tomar un whisky, pero ya no es mi actividad favorita.
¿Qué habría sido de mí sin el yoga? No sé, pero siento, en estos días que hablaba con una amiga que me conoce muy bien, me decía, siempre has tenido una personalidad muy adictiva, ¿sí? Pero me encanta que pudiste girar esa adicción hacia el yoga, hacia el deporte, hacia la música, porque tenía estas otras tendencias que fácilmente se hubieran podido haber descarrilado de otra manera, porque sí, soy una persona que cuando algo le gusta y le gusta mucho y se vuelve muy enfocada, casi obsesiva con esas cosas, entonces el yoga me ha dado como esa manera de entrar muy profundo en algo que no me hace daño, quizás. Y uno de mis maestros, que no es de yoga, pero es maestro de la vida, dice como cuando la adicción se gira en torno a la vida y en torno a ti, te libera. Entonces, esa es una frase que me encantó y siento que un poco ese ha sido el yoga para mí. Ajá. Sí. Bueno, listo. ¿Quién o qué te inspira? Me inspira mucho las montañas, su magnitud, su presencia. Me inspira mucho el mar también, su profundidad, como me gusta bucear, me gusta hacer apnea, me da un poquito de miedo también, pero lo hago. Entonces siento como los picos de las montañas y el fondo del mar me gusta. Dos pero, opuestos. pero hay un poema muy lindo de Facundo Cabral y dice como al final de la vida no te espera la cima de la montaña, sino la paz del valle. Entonces, el Valle del Cauca. Entonces también me inspiran las personas, no tengo como alguien especial en mente en este momento, pero las personas que están tranquilas en su propio ser, siendo como son, sin interferir mucho con los demás y simplemente su sencillez me inspira mucho. Sí. ¿Y nos podrías recomendar un libro que todos deberíamos leer? Bueno, pues hay dos libros. Hay uno que es de leer y uno que es de leer y hacer, que lo hice justo el año pasado. El de leer y hacer se llama El camino del artista. Es un libro muy chévere de Julia Cameron y ese libro es como teórico práctico porque es un proceso de 12 semanas donde tú estás. Y no es como que, yo no soy artista, yo no puedo hacer este libro. No, es para reconectar con tu poder creativo, porque todos somos seres creativos. Vinimos aquí a crear, si no, ¿para qué vinimos? Si no vamos a hacer nada con los dones que nos dieron, ¿cierto? Entonces es un poco para reconectar con eso, sanando distintos aspectos que pueden hacer que eso se haya bloqueado, que eso se haya apagado, que eso se haya esfumado un poco de nuestras vidas. Y es intenso porque te mandan muchas tareas, pero también te mandan a escribir por las mañanas y también te mandan a tener citas semanales contigo mismo y con tu artista interior y a crear y a hacer. Entonces es un libro que creo que todos nos beneficiaríamos de hacer, pero requiere de disciplina y de trabajo honesto, pero tiene unos frutos muy bonitos. Y un libro para leer que me gusta mucho, es un libro ya más relacionado con el yoga y la espiritualidad, aunque este otro también, es After the Ecstasy, The Laundry, que en español, creo que hay una versión en español, no me sé el título exactamente, pero traduce algo como después del éxtasis, de ese momento de éxtasis, no solo la pepa de éxtasis solamente, sino cuando tenemos estos momentos de wow, iluminación interior, esto lo logré tal, la lavandería, que es como la tarea que hay que hacer sí o sí. Entonces después son historias de muchos maestros de todo tipo, después de estos momentos de wow, cómo hacen la tarea diaria, cómo hacen la tarea en la vida, con su familia, con su trabajo o con su comunidad y volver ahí una y otra vez, incluso pues a veces cuando esa
chispa parece que se apagara, como que cada experiencia tiene su valor en sí, entonces no podemos pretender que todas van a ser el éxtasis máximo. Y si lo llevamos ya literalmente como a un consumo de éxtasis, si tú te comes una y luego otra y luego otra y luego otra, pues esa resistencia y vas a necesitar más de eso para llegar a lo mismo. Entonces es como yo vuelvo a lo sencillo. A lo sencillo, a lo simple. Ese me gusta mucho también. Listo, sí. Lo pondría en la descripción. Vale. ¿Cuál será tu consejo para empezar este año con más bienestar? No me gusta mucho dar consejos así directos porque suena a veces como que uno sabe y el otro no sabe y eso crea un poco de resistencia en mí. Pero puede ser también un consejo que yo me dé a mí misma, ¿no? Sí. Y sería como estar atenta a las señales de la vida. Estar atenta a las señales de la vida y perseverar. Siento que la perseverancia y la disposición no se pueden apagar el 31 de enero. Sí, porque tenemos estas metas y yo en enero empiezo tal y ya vamos en el 17, pero pronto es el 31 y febrero 1 y se me fue el resto del año. Entonces, ¿cómo persevero yo en esto? ¿Cómo me vuelvo a preguntar y a recordar qué es lo importante? Entonces, una y otra vez, todos los días, hacernos esas pequeñas recordatorios y preguntas de la manera que nos nazca para poder vivir mejor y para no vivir enfrascado en la mente y en todas sus teorías pecuecas. ¿Y tú logras hacer eso todos los días? A veces sí lo logro, pero a veces requiero de un poco de ayuda. Entonces, siento que es para mí también, a veces me frustro mucho o a veces no despegan las cosas como yo quisiera que despegaran. Y no es que esté esperando un resultado inmediato, hay cosas en las que he trabajado muchos años y todavía no siento que despegan, pero preguntarse una vez, otra vez, ¿por qué es importante? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y si lo puedo seguir haciendo, entonces ¿por qué no lo voy a hacer? No es como ir contra la corriente. Si la vida me está dando una señal de que realmente tengo que hacer otra cosa, pues escuchar esa. Pero entonces que esa voz que estamos escuchando realmente sea íntima y profunda y que no sea una vocecita que nos vaya o a poner más cómodos o a hacernos no mirar algo, por ejemplo. Sí. Bueno. ¿Cómo podemos nutrirnos mejor en el día a día sin complicarnos? Sin que sea como una tarea o algo complicado. Igual y a veces creo que nos vamos a complicar un poquito porque somos seres humanos. Sí que lo somos. Pero a mí me ha ayudado mucho tratar de tener un plan, no hiper mega estricto, pero sí un plan de, por ejemplo, mi semana o mi día para que incluya esas cosas que yo sé que me hacen bien y que me nutren. Entonces, si yo ya las tengo en mi agenda, hay mucha menos probabilidad de que no las haga. Pero también pienso que dentro de esa tenemos como esta caja de herramientas y también como terapeutas y profesores tenemos una caja de herramientas, pero no todos los días usamos todas las herramientas. Entonces abro mi caja y qué herramienta me sirve hoy para la situación que estoy viviendo hoy. Entonces ahí ya es como entrar y ver qué conectar y afinar esas cuerdas interiores que tenemos y tener pequeñas prácticas como por ejemplo la respiración cuadrada, como por ejemplo tu momento de la mañana con tu bebé, ¿sí? 5 minutos de cantar una canción con tu bebé o salir y ver el cielo y respirar profundo. Pequeñas prácticas, pero cuando puedas también combinarlo con prácticas más largas y profundas, porque también, o sea, entre más profundo vayas, pues más te vas a nutrir, ¿no? Entonces, que no se vuelva algo con lo que te vas a abrumar o va a ser una sobrecarga, que sepas que no puedes hacer todo todos los días. A mí me pasa, por ejemplo, el momento de la mañana es mi momento favorito del día, pero
no todos mis mañanas empiezan igualito porque un día voy a las Tres Cruces, un día corro, un día practico, un día canto, un día me siento a tomar café, ¿sí? Entonces es diferente la primera cosa que hago en el día, pero todas esas cosas me nutren. Entonces, si no las puedo hacer todas en un día, bueno, mañana es un nuevo día, pero sí que sí hay alguna práctica cada día para estar ahí presente y acordarte de que tu mente te dice muchas cosas y esa es la que se complica. Háblale de vuelta, dile, ya sé que me estás contando estas cosas, pero hay mucho más que de lo que tú no sabes y sí. Entonces, conectar más aquí. Sí. ¿Dónde podemos encontrarte? Pues si nos puedes contar tus clases y todo, cómo nos enteramos de lo que haces. Uh-huh. La manera más fácil, el Instagram, Catalina Wabi-Sabi. Ahí yo pongo semanalmente todas las sesiones que van a estar pasando y si hay algún evento especial o algún retiro o alguna cosa, también lo anuncio por ahí. Y tengo una página web que está hace un año lista, pero la estoy traduciendo al inglés. Entonces, esa pronto también estará al aire. Y hablaste de, Uh-huh. no lo hablamos realmente, pero de las clases que haces con la mamá y los sí. bebés. ¿Nos puedes contar eso? Claro. Que es tan lindo. Sí, entonces la Mediterraza, que es donde tenemos todas las sesiones. Nada que ver con un gimnasio con la luz blanca. No, verde con la luz del sol y el toldo para que no te quemes. Pero hay como en este momento 3 tipos de sesiones y unas son las sesiones de yoga, otras son las sesiones de un poco musicoterapia receptiva, donde tú te acuestas y entras en un viaje sonoro, pero usamos mucho técnicas del Prana Nidra, que es la respiración guiada para descargar y recargarse, y también la meditación. Entonces, esas sesiones son las que vienen siendo parte de yoga y musicoterapia para adultos, pero para los niños y para los bebés tengo sesiones donde vienen bebés y mamás. Hay grupos desde los 3 meses al año, los más chiquititos, y del año a los 3 años. Y la idea es que venga mamá y bebé a compartir un espacio de no solamente estimulación musical, pero sino de vínculo afectivo con su bebé, donde también empiezan a socializar con los otros niños, tienen un acercamiento inicial, no inicial a la música, porque la verdad el bebé empieza a escuchar desde la mitad del embarazo y todo lo que su mamá haga, diga y cante va a ser parte del mundo sonoro del bebé, pero como una continuación de eso. Entonces usamos muchas canciones que de pronto fueron importantes en ese momento, de la familia, y a veces cuando las madres pues tienen que trabajar y no pueden venir, a veces vienen abuelas o papás o cuidadores, pero he recibido muchos comentarios bonitos también de que es un apoyo en el posparto, por ejemplo, porque esa red que se teje y la comunidad de mamás y la música hace que yo me pueda sentir mejor y que me pueda sentir acompañada y que también pueda expandir toda esa emoción hacia afuera. Entonces esas clases se llaman Mommy and Me y invito a todas a que vengan. ¿Sí? Y son los jueves, ¿cierto? Son los jueves, día de bebés. Listo. Bueno, ¿tienes algo para regalar a los oyentes que escucharon el podcast hasta el final? Sí, porque llevamos más tiempo del que yo pensé, se me pasa rápido, así como la práctica del yoga, pero se me ocurre que tengo 2 regalos para las personas que comenten, ya sea cómo han logrado romper ciertos mitos y tabús acerca de la espiritualidad, el yoga y las emociones en sus vidas, o cuáles paradigmas y cosas tienen que romper o quieren romper para expandir un poco ese sentido que le están dando a estas prácticas. Y un regalo físico material es la baraja de Siéntate Bien, y el otro regalo es venir a una de las prácticas de la Mediterraza, una sesión. Entonces comenten, pero no solo comenten me gustó, sino algo en sus vidas que sea referente a eso y que quieran o que hayan trabajado.
Listo. Sí. Muchas gracias, Cata. Ay, gracias a ti, Lu, por invitarme. Soy fan de tu podcast. Ay, gracias. Y me encanta que estás haciendo esto en Cali. Me encanta cómo te enamoraste de Cali. Siento que parte de mí también se ha enamorado un poco más a través de tus ojos Ay, de Cali. qué bueno. Sí, porque Ay, cuando chévere. uno ve eso es bonito. Sí. Sí, no hay mucho para descubrir, conocer y mirar con ojos bonitos en Cali. Sí. Bueno, ¿cómo te gustaría cerrar esta conversación? Pues yo creo que deberías invitar a Mariana Otoya al podcast. Obviamente. Como he oído los podcasts y a veces uno dice a quién deberías invitar al podcast, pues dificulta una persona también que ame Cali, que haya trabajado por Cali y por las ciudades en realidad donde ha vivido, tanto como Marianita. Y tiene un proyecto muy, muy especial que me nutre a mí personalmente todas las semanas, Bio Bio. Así que creo que sería una gran participación aquí. Obvio, y quiero invitar los dos con Emilio, su Sí, hermano, también. que nos Por hablan de supuesto. Bio Bio, que es un proyectazo. Pero Que sí así lo sea. tengo obviamente en la mente. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Cata. Gracias a ti, Lu. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta conversación con Cata. Ojalá este episodio te haya abierto la puerta a mirar la nutrición desde un lugar distinto, no solo desde lo que comemos, sino también desde cómo respiramos, cómo nos movemos, cómo descansamos y cómo nos hablamos. A veces buscamos el bienestar afuera y en respuestas rápidas, y conversaciones como esta nos recuerdan que el cuerpo ya tiene mucha sabiduría y solo necesita espacio para ser escuchado. Que el yoga, la respiración, la presencia o la música, como nos contó Cata, pueden convertirse en formas reales de nutrición en el día a día. Si te quedaste con ganas de seguir explorando el yoga o tal vez sentiste la señal de retomarlo, como es un poco mi caso, Cata te espera en la Mediterraza, un lugar mágico donde comparte sus clases. Además, quiso dejar algunos regalos para ti. Las cartas, Siéntate bien, creadas con su amiga Pamela, y una clase de yoga. Así que no te pierdes esta oportunidad y participa en el concurso. Las informaciones están en la descripción del episodio. Muchas gracias por escuchar Locali. Si te gustó este episodio, te invito a dejar 5 estrellas en la plataforma donde estás escuchando, suscribirte al podcast Locali y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en 15 días para un nuevo episodio. Este proyecto lo hago por Cali y por los caleños para que juntos aprendamos a valorar lo hecho en Cali.